Muy buenas tardes. Nuevamente continuamos con los programas de salud pública. El día de hoy pues los voy a estar acompañando yo con dos temas muy importantes que son de interés a toda la comunidad. El primero, inicialmente vamos a hablar sobre salud mental, entonces vamos a hablar un poquito pues como qué es la depresión, el aislamiento durante esta cuarentena. Vamos a hablar qué es la ansiedad, la incertidumbre. O sea, hoy delimité varios temas debido a que estoy haciendo unas visitas domiciliarias y me he encontrado personas que están muy ansiosas, entonces relacionan la ansiedad con la depresión, entonces le dicen a uno es que yo tengo depresión o yo estoy muy ansiosa, pero efectivamente es una depresión. Entonces, como para identificar realmente qué es la depresión, qué es la ansiedad, qué es la incertidumbre, y luego continuamos pues con ese aislamiento durante la cuarentena. Entonces, específicamente delimité pues estos temas el día de hoy. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema, luego continuamos con Juan Vidal, el cual nos va a dar unas pautas o unas estrategias referente a lo de qué son las actividades físicas que pueden hacer esas personas que se encuentran en situación de discapacidad o estas personas adultas mayores. Luego ya finalizamos con un video y es una proyección de alimentación saludable desde la dirección de seccional de salud de Antioquia, del cual ahí nos hablan de un tema súper amplio de alimentación saludable, de cómo clasificar estos alimentos de acuerdo pues a una tabla que explica la nutricionista acompañada pues de una ingeniera agropecuaria. Entonces, para que tengamos una ingeniera de alimentos, el cual entre las dos nos van a explicar un tema para que estemos muy conectados, porque va a ser un tema y una explicación muy interesante. Bueno, entonces vamos a iniciar con un video sobre la gratitud. Luego hacemos una pequeña reflexión. Quiero empezar con este video y estemos muy atentos, porque de ahí voy a sacar pues unas conclusiones y voy a dar una explicación acerca de este video. Entonces vamos a empezar inicialmente con este video sobre la gratitud en tiempos de cuarentena. Madre mía. Dios, estoy hasta temblando, ¿eh? Tengo hasta frío. ¿Has pensado alguna vez qué te hace feliz? Tal vez ganar dinero, salir con los amigos o un buen plato de comida. Tal vez, pero unos científicos han demostrado que uno de los mayores factores de la felicidad es cuánta gratitud demuestras. Y nosotros tenemos un estudio que lo demuestra, que lo puedes leer en la descripción del vídeo. Puedes leerlo o tal vez prefieras seguir viendo este vídeo, porque nosotros lo hemos leído y pensamos que sería divertido hacer un experimento. Seleccionamos algunos voluntarios como sujetos. Primero les hicimos unas preguntas sin que ellos supieran lo que estábamos buscando, pero esto nos dio una idea de su nivel actual de felicidad. Les pedimos que cerraran los ojos y pensaran en alguien que influyó mucho en sus vidas, alguien que hizo algo maravilloso por ellos. Después les pedimos que escribieran una carta explicando por qué es esta persona tan importante. Todos creyeron que el experimento terminaba aquí, hasta que los pusimos en un aprieto. Les pedimos que llamaran a esa persona y que le leyeran lo que habían escrito. Vamos a llamar a Joaquín y vas a leerle la carta. Enano. ¿Qué pasa, Tigre? Oye, ¿te acuerdas que te he dicho que estoy en un experimento? Hola, Lere. Buenos días, princesa. ¿Qué tal? Joaquín. Dime. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy yo. ¿Quién eres? Soy tu hijo. Manuel, ¿qué pasa? Me han dicho que tenía que acoger a una persona importante. ¿Aquí? ¿Para qué? Para dar una buena noticia. Bueno, vale, pues a mí me la ponen por teléfono. Claro, ¿quieres que te dé alguna noticia? Sí. Pues que has sido tú seleccionada. ¿Has sido yo seleccionada? Sí, has sido tú. ¡Ay, qué demasiado! Porque soy muy importante. Claro, por ser una persona... descubierto? Claro, me han dicho, eres una persona muy importante en tu vida. Y digo, pues mi madre, que es una pesada. Sí, ¿no? Mira, una pesadilla, pero bueno, ya sé que me quieres y eso es lo importante. Eso es importante, sí. He pensado en ti como mi influencia principal, junto a mi hijo, claro. Y bueno, he decidido, o más bien así lo he sentido, mencionarte. Porque tú cambiaste mi vida. Uy.
Si tú no me dijeras qué hago mal, qué pienso mal o en qué estoy fallando, todo sería más fácil y por ello menos divertido o más aburrido. Y yo quiero darte las gracias por haberme apoyado en todas mis locuras, por haberme llevado con 6 años al paseo de coches del Retiro, aunque te podían haber metido en la cárcel. No sabes cuantísimo estoy agradecida por encontrarme con personas como tú. Aunque sé que eres única, ojalá aparezcan más personas con ese mismo amor que transmites. Espera, que es que no veo. Influiste en mí de una manera que me hizo volver a ser yo, pero a la vez renacer. Me salvaste, me diste vida y también la creamos juntos. Entonces, has sido mi ejemplo a seguir, siempre por tus valores. Tu presencia me hace querer ser mejor persona y por todo esto te agradezco que existas y que estés a mi lado, caminando conmigo, salvándome, enseñándome y muchas veces transportándome a las estrellas. A día de hoy te siento como un pilar que me sostiene en pie y con fuerza. Por eso trato de cuidarte tanto. Ese cuidado que sale sin forzarlo. Gracias por tanto en tan poco tiempo. Por saber, sin que me lo digas con palabras, que somos amigas. Muy bien, hijo. Esta noche no dormiré. Bueno, pues espero que sí, porque duermo en la misma casa. Ojalá me encuentre contigo en cada una de mis vidas. Con amor, Nerea. Es que estas cosas que me pasan, o sea, de repente que alguien me dedique una carta, que me diga todo esto, o sea, para mí es algo increíble. O sea, un besito. Un beso, mamá, te quiero mucho. Hasta luego, te quiero, adiós. Me encanta. Venga, hasta luego, Nano. Chao. Y antes de que se marcharan, volvimos a preguntarles las mismas preguntas del principio y descubrimos algo maravilloso. El 100% de las personas nos expresó sentir mayor bienestar emocional, paz interior y un cambio de energía profundo. Esa era mi señora madre. Es maravillosa. Por lo tanto, la conclusión que sacamos con esto es que expresar gratitud sí te hará una persona más feliz. Espero que todos hayan estado muy conectados con este video tan bonito. Este video yo se los quise traer el día de hoy para que lo observáramos, porque durante este tiempo es un video también que me enseñó mucho a mí y el cual hace parte pues como de la gratitud que tenemos con el otro. Entonces fue por medio pues de un experimento, el cual el experimento se llama la ciencia de la felicidad. El objetivo es mostrar el ejemplo sobre la puesta en práctica de la gratitud interpersonal. Entonces, como nosotros de cierta forma nos ayuda a hablar con el otro o agradecerle, por ejemplo, las personas que estamos aisladas, que estamos por ejemplo, que tenemos el virus COVID-19, las personas que no pueden compartir con el otro. O sea, ¿cómo sería de bueno nosotros hacer este experimento mientras esos tiempos de aislamiento? ¿Cómo sería de rico uno escribir una carta a un pariente ofreciéndole pues como esa disculpa o esa forma de gratitud? Entonces esto es una reflexión, es una pequeña reflexión sobre este experimento, sobre la gratitud que tenemos con el otro. Entonces, ¿cuántas veces nosotros solamente recibimos gratitud del otro? Es que tú hiciste esto bien, es que le resaltan a uno los valores, pero cuando nosotros resaltamos los valores hacia el otro, o sea, cuando nosotros damos gracias o agradecemos lo que el otro hace, o por ejemplo lo que mi papá o mi mamá o mis parientes más cercanos o mi esposo o mi esposa me ha agradecido durante este tiempo. Entonces es como una invitación sobre una pauta, una de las pautas que ya al final ahorita se las voy a leer para como recomendaciones para que tengamos en cuenta, es que cómo me ayudo yo y cómo ayudo a mi familia por medio de ese experimento de escribir una carta, y si no soy capaz de leérsela
mediante una llamada telefónica como un medio de comunicación que utilizaron en el experimento. Entonces, como yo le paso esta carta o le mando eso a mi pariente para que sepa que de cierta forma estoy en gratitud con esa persona. Es decir, es una carta de gratitud hacia otra persona y especialmente el acto de compartirla puede mejorar los niveles de bienestar en nosotros. Entonces eso ayuda mucho como yo lo llamo desde la psicología humanista como o a situaciones inconclusas que tengo con el otro, un vacío existencial debido a una discusión, un problema en la infancia, independientemente con algún pariente. Escribirle una carta es muy importante porque ayuda mucho a sanar, a liberar toda esa descarga emocional que he tenido y que de cierta forma me ha estado afectando durante este tiempo de cuarentena. Entonces, para que tengamos en cuenta, es un video pues muy bonito que nos deja una enseñanza muy bonito de realmente qué es la gratitud hacia el otro. Bueno, entonces ahorita ya vamos a entrar en materia entonces. Vamos a explicarle entonces a las personas, a todos ustedes, a los oyentes y las personas pues que ustedes pueden transmitir esta información, que ustedes conozcan, a los vecinos, a los amigos, de qué es la depresión. Cuando hablamos de la depresión ya es una enfermedad grave y es muy común que nos afecta no solamente física sino mentalmente, nuestro modo de sentir, de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, los amigos, el trabajo, la escuela. Entonces mire cómo observamos acá en el video y cómo podríamos reaccionar a un estresor intenso. Entonces sabemos de que estas situaciones nos puede generar, por ejemplo, este tipo de pandemia, conductas emocionales como la ansiedad, la frustración, el miedo, la culpa, la tristeza, la irritabilidad, el aislamiento social. Todo esto produce una depresión que sería una enfermedad más grave para que lo tengamos en cuenta. Puede generar unos asuntos cognitivos que son pensamientos confusos, contradictorios, dificultad para tomar decisiones, dificultad en la concentración en la memoria, las pesadillas, imágenes pues negación, falta de compasión, sensación de irritabilidad. Entonces esto puede presentar pues de cierta forma cognitivas y ya físicas, pues que es la que ya hemos hablado, ese es el aislamiento, los niveles pues ya de, por ejemplo, la cefalea, los mareos, que ya se va convirtiendo en algo patológico. Ya aquí hablaríamos de una depresión mayor. El país puede estar generalizado por esta falta de interés o placer de las diferentes actividades que hacemos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Juan y Jenny realizaron un paseo a la costa. Entonces era un paseo que habían planeado hace mucho tiempo, pero cuando va al paseo, Jenny no se siente bien con ese paseo. Ella siente que le hace falta algo. Bueno, otro ejemplo sería una persona que se demoró mucho tiempo para conseguir un empleo o un trabajo. Efectivamente llega el momento del día que se consigue el trabajo, pero no se halla, tiene muchas ganas de estar en casa, ese trabajo no era lo que ella quería. Entonces ahí podemos ir identificando varios síntomas. Con el primer ejemplo y con el segundo síntoma, varios síntomas que podemos ir identificando en esta persona que está cumpliendo pues como el criterio de entrar en una depresión. Entonces, si cumplimos todos esos criterios de ansiedad, de aislamiento social, irritabilidad, la pérdida del sueño, estamos hablando del insomnio, el apetito. Entonces creemos pues que el apetito influye mucho en esta parte también pues de contextual de la depresión, pérdida de actividades pues del esparcimiento del tiempo libre, es decir, el aislamiento social. Entonces aquí ya vamos indagando y vamos generalizando de que es una depresión grave que está aconteciendo este tipo de persona. Y ya si se vuelven algo patológico, como nos mostraban ahorita en el video, algo físico, que ya entramos pues como a la parte ahorita hablábamos de estos temas, por ejemplo la falta de placer, que son cognitivos, y luego ya pasamos a algo físico que se puede convertir pues en algo patológico, sintomático, como el dolor de cabeza, los dolores musculares, o quizás pues una enfermedad puede presentarse.
¿Cómo nos afecta mentalmente una pandemia? Sabemos de que esta situación que estamos viviendo en el momento nos puede afectar mucho o nos puede obviamente resaltar, y eso es lo que yo quería pues hablarles, porque he evidenciado muchas personas que que está afectando mentalmente esta emergencia sanitaria o esta pandemia o ese aislamiento o el confinamiento a muchas personas. Nosotros, ustedes saben que nosotros no nos damos cuenta en el hospital haciendo esas intervenciones por este medio, pero cuando uno ya empieza a identificar esos factores en algunas visitas domiciliarias, uno identifica que muchas personas ya tienen depresión, porque sabemos de que depresión ya se hablaría después de 3 meses. Con todos estos síntomas se empieza a identificar después de 3 meses que esta persona tiene como tal una depresión. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes para cumplir pues un criterio de depresión? Sabemos de que puede ser generado por este tipo pues de pandemia inicialmente, que es en el momento que estamos viviendo, los cambios o dificultades, por ejemplo la separación, pongámosle una jubilación, muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, el estilo de vida, el incremento en la pobreza, sentimientos de pérdida de control, presencia de algunas enfermedades, estamos hablando pues como enfermedades de base, la hipertensión, la diabetes, que pueda estar generalizada también durante este tiempo de cuarentena. Bueno, el abuso de alcohol o drogas también puede padecer esta situación y como un factor de riesgo. Entonces, para que tengamos en cuenta estas situaciones, ¿cuáles serían pues como la forma de controlar este tipo de ansiedad? Pues sería como buscar ya acompañamiento terapéutico. Estamos hablando ya de psicoterapia acompañado con psiquiatría, que ya hablamos pues que el acompañamiento de médico, pero la ruta de atención acá en el municipio es pedir una cita a medicina, y el médico ya desde la EPS ya le manda una cita, una valoración de psicología. Luego ya el psicólogo identifica si realmente esta persona tiene una depresión mayor, que ya ahí entra pues como ya como total en el riesgo, en el factor de riesgo. Entonces se puede presentar también una conducta suicida. Entonces ahí es cuando ya prevenimos mediante la psicoterapia y la psiquiatría, ya establecer pues un trabajo conjuntamente. Sería pues ya un trabajo entre los dos para contribuir a que esta persona se ayude con la psicoterapia y también con el medicamento para la depresión. Bueno, durante este tiempo de aislamiento y de cuarentena, sabemos de que nuestros cambios comportamentales, como nos muestran en el video, van a surgir muchos cambios comportamentales, porque esta evidencia empírica nos muestra que los periodos de este aislamiento conllevan una serie de consecuencias psicológicas de carácter negativo, destacando la presencia de síntomas de estrés agudo, estamos hablando de la ansiedad, el bajo ánimo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque se puede presentar pues irritabilidad, el insomnio, la confusión, los estados de ira ante la frustración y pérdida de los refuerzos habituales, de la parte económica. Todo este abanico de sintomatologías que igual nos están mostrando en el video es respuesta a la situación, se va incrementando, y además existen problemas de salud, que ya hablábamos como ya una patología ya sintomatológica, que quiere decir pues que estamos somatizando a través de esta angustia o este estrés o esta tristeza debido pues a todo lo que está pasando. Entonces, para que tengamos en cuenta pues como estas orientaciones pues que desde la parte profesional le podemos hacer a ustedes. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, la incertidumbre ya está generalizada, como se va convirtiendo esa incertidumbre como en algo de ansiedad generalizada, es decir, qué va a pasar más adelante, las situaciones excepcionales de esta emergencia, por ejemplo, es normal. Entonces, que las personas sientan emociones difíciles de manejar, la constante evolución de la información justo con la falta de rigor de la misma, tiene una influencia directa sobre el estado anímico de las personas. Por ejemplo, ahí nos están hablando en el video del teletrabajo, eso también está afectando la salud mental, porque la estrategia del teletrabajo ha aumentado mucho
el factor detonante de salud mental porque se está trabajando más en casa que lo que se trabaja en una oficina. Entonces también estas personas que están trabajando, que estamos trabajando por medio de esta técnica de teletrabajo, antes realmente nos afecta muchísimo porque igual estamos en casa y se nos están multiplicando pues esas obligaciones o esas tareas. Entonces estas reacciones emocionales, es importante atender a la incertidumbre resultante de la falta de certezas y de la posibilidad de que aumente el tiempo de cuarentena, así como la preocupación por la situación económica, la laboral, la personal, la social. Entonces este espacio pues es como brindarles a ustedes a que tengan unas herramientas como estratégicamente para que podamos pues como durante este tiempo de tener un poquito más de tranquilidad y de tolerancia, que se va convirtiendo en algo pues ya pues como a medida que pasa el tiempo pues como la pregunta de que la misma teoría, de que el mismo tema, de que así nos digan a nosotros no nos van a cambiar de decisión, pero igual forma hay que tener en cuenta de que una persona si presenta una ansiedad muy generalizada, que también esa ansiedad puede presentar varios síntomas, es mejor pues consultar con un médico para que le haga la respectiva remisión para psicología, porque es importante que consultemos, no nos quedemos calladitos y entonces si conocemos un vecino o una vecina para que tengamos en cuenta esta situación para consultar. Ahorita les voy a dejar una línea telefónica departamental que también nos está apoyando mucho con estas demandas, que esa línea telefónica sí te trabaja 24 horas, es un grupo de psicólogos que contrató la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia con un convenio con la Universidad de Antioquia, el cual contrataron alrededor de 700 psicólogos que están conectados todo el día en esta por medio de este teléfono, y ellos reciben cualquier tipo de demanda o pueden atenderlos a ustedes para que consulten también este tipo de salud mental, dado el caso si yo no contesto mi celular, entonces para que ellos estén pendientes también de ustedes. Como esto lo hicieron con el fin de que a largo plazo es que la salud mental se va a ver afectada, no en el tiempo, en el momento que estamos, sino que la incertidumbre cada vez va a generar más ansiedad en esta situación que estamos vivenciando. Por ejemplo, hay personas que tienen tranquilidad emocional en una medida más de defensa y de prevención, es decir, son personas más tranquilas que asimilan todo el proceso que estamos viviendo, pero igual hay que tener pues como un poquito de claridad en eso. Entonces ahorita ya les voy a leer algunas recomendaciones para que tengamos en cuenta durante este tiempo pues que estamos confinados o que seguimos pues en esta situación, para que ustedes desde sus casas estén muy atentos con estas recomendaciones. Entonces les voy a empezar a leer. Aumentar las emociones positivas es muy importante en estos días, entonces prestarle atención a las pequeñas experiencias positivas de cada día, es decir, las experiencias que hemos tenido durante la vida. Por ejemplo, hay veces que estamos contando una experiencia positiva, un paseo, una fiesta. Es bueno ir contando esas experiencias para recordar cómo hemos pasado de bueno. Entonces, prestarle atención a estas pequeñas experiencias ayuda mucho a la salud mental. Comunicarse con los otros, no quedarse en aislamiento social. Entonces, muy bueno una llamada telefónica a alguna persona, un amigo o un pariente que hace días no haya hablado con él. Entonces, muy importante desde la comunicación, sea por un medio una red social o sea por el medio pues telefónico celular que todos tenemos. Cultivar esa gratitud, como el experimento que vimos ahorita en el video, siempre demostrarle al otro, si no sea por medio de un experimento de una carta, sino siempre agradecerle al otro por lo que ha hecho por nosotros. Aprender a encontrar un significado y valor positivo ante la adversidad. Por ejemplo, esto yo lo llamaba, como siempre lo he llamado, como la palabra resiliencia. También puede ayudarnos a cambiar nuestro estado emocional, reencuadrar y reevaluar las situaciones con una perspectiva positiva. Entonces eso nos ayuda mucho como a tener un significado de que esto pues está pasando, pero obviamente va a tener pues un final y va a llegar pues muy pronto, para que no nos angustiemos mucho con esta situación. Bueno, entonces, ¿cómo
como para finalizar, también es muy importante de que hagamos siempre lo que les hemos recordado es que la alimentación saludable también tiene que ver mucho con la salud mental, entonces cómo me estoy alimentando, cómo estoy teniendo hábitos de vida saludable y la actividad física también desde sus casas lo pueden hacer porque también ayuda mucho a esta salud mental. Entonces serían como algunas estrategias y algunas recomendaciones que haríamos. Luego en el transcurso de los otros programas les voy a ir dando como más tips o más recomendaciones para que hagamos durante esta cuarentena. Bueno, entonces continuamos con estos temas tan importantes que hacen parte pues de la salud mental. Juan ya nos va a dar pues unas estrategias diferentes el día de hoy. Vamos a trabajar mucho, Juan, la parte auditiva, ¿cierto? Sí. Entonces, para que tengamos en cuenta estas estrategias, porque es muy importante también, es no solamente la parte ya física, sino también la parte auditiva para estas personas que tienen, por ejemplo, problemas de audición y que nos pueden ayudar mucho. Bueno, Juan, te doy el espacio. Bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien, pues. Hoy vamos a hacer un trabajo ya muy diferente, pues, y ya muy específico para las personas que tenemos, por ejemplo, problemas como de visión. Entonces escuchamos solamente, ¿cierto? Entonces, hoy va a ser un trabajo muy práctico para que ustedes lo tengan pues en cuenta, porque también es importante trabajar pues como la parte auditiva, que si estemos escuchando bien, que si estemos moviendo pues nuestras extremidades bien. Entonces solamente vamos a necesitar un pito. Entonces lo que le vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a pitar una vez, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar sentados, normal. Entonces comenzamos con el tren superior, listo, solamente con las extremidades de las manos. Entonces le damos un pito, levantamos un brazo, le damos dos pitos, levantamos los dos brazos, listo, para que tengan en cuenta. Lo sube y baja, sube el otro, ya subimos los dos brazos, vuelve nuevamente, otra vez. Lo vamos a hacer durante 10 vecesitas para que la vaya cogiendo y se vaya familiarizando con el ejercicio. Vamos nuevamente, eso es, va nuevamente, ahora los dos, eso es, otra vez, muy bien. La reacción es importante, jugar con la velocidad del ejercicio para que tengan en cuenta. Listo. Ahora vamos a hacerlo con la cabeza, listo. Entonces le vamos a pitar una vez y movemos la cabeza hacia un lado. Ya cuando le pitemos dos veces, la movemos a un lado y al otro. Entonces, para mirar qué estamos escuchando realmente. Vamos. La mueve. Otra vez. Lado y lado. Nuevamente. Muy bien. Lado y lado. Lado y lado. Eso es. Última vez. Listo. Ahora vamos a mirar cómo estamos con los hombros. Listo. Entonces, nuevamente, le pitan una vez, sube los hombros, le pitan dos veces y sube dos veces los hombros. Para que tengan en cuenta. Arriba. Otra vez. Arriba. Muy bien. Sigue. Continúa. Eso es. Arriba. Muy bien. Muy bien. Arriba. Eso es. Listo.
Ahora vamos a trabajarle a ver cómo estamos con la pinza, cómo estamos empuñando. Entonces es importante también trabajarlo para que lo hagamos en la casa. Es importante para mirar cómo estamos cogiendo las cosas, si estamos apretando bien, si tenemos buena movilidad en las manos. Entonces esos trabajos son importantes para eso, para mirar cómo estamos de movimiento. Vamos, continúa. Un pito aprieta, 2 pitos aprieta 2 veces. ¿Listo? Eso es. Aprieta 2 veces. Sigue. Muy bien. 2 veces. Muy bien. Continúa. Eso es. Muy bien. Otra vez. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacerlo con el tren inferior. Va a ser algo también muy sencillo. Cada vez que nos piten, movemos un pie. Cada vez que nos piten 2 veces, bregamos a mover los dos. Listo, a un lado y al otro, para que tengamos coordinación y hagamos diferentes movimientos, que es lo que estamos buscando, generar diferentes movimientos y reacción, y también la parte auditiva para mirar cómo estamos, pues, como en ese sentido. Va, sube. Entonces, un lado al otro lado, arriba. Entonces, un lado, el otro lado también es trabajo de coordinación. Un lado, el otro lado. Sube. El otro. Muy bien. Arriba. 1. Eso es. Sigue nuevamente. Al frente. El otro. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hacerlo ya, pero con la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Listo. Para que también coordinemos esa parte. Es algo muy sencillo, solamente necesita un pito o otro elemento que haga ruido para que lo trabaje con la persona. Vamos. Entonces viene acá, adelante y atrás. Eso es. Atrás y adelante. Muy bien. Otra vez. Atrás, adelante. Adelante, atrás. Excelente. También hágalo atrás. Adelante, atrás. Otra vez. Adelante, atrás. Adelante. Y atrás. El último. Adelante y atrás. Listo. Es algo sencillo, corto pero efectivo, para que comencemos a trabajar la parte auditiva, la parte de la reacción con nuestra persona en situación de discapacidad en la casa o con nuestro adulto mayor. Entonces es algo muy básico, no se tienen que enredar, que es que no sé cómo trabajarlo porque no se está moviendo, o no reacciona bien a los movimientos, o no camina bien, no coordina bien los pasos. Esos ejercicios son simples y muy importantes para hacer. Vea que no consta pues sino de un pito o otro elemento que le haga bulla y él reacciona. Eso es terapia para aquellos que no tienen pues como esa parte auditiva como funcionando bien. Pues listo, un Dios les pague. Por acá estaremos pues haciéndole más ejercicios para las personas en estado en estado de discapacidad y para el adulto mayor. Bueno Juan, muchas gracias
por estos tips o estas estrategias para estas personas también que se encuentran en las casas. Por ejemplo, es muy importante también esta parte de audición para el adulto mayor, ya que hay muchas personas que han perdido un poquito la audición y puede ayudar esas estrategias también para movernos un poquito, y a estas personas especialmente que se encuentran en situación de discapacidad. Bueno, ya después de que terminamos ya estos programas de pues muy importantes también de salud mental y salud física, vamos a continuar y vamos a finalizar ya esta intervención, pero los vamos a dejar en acompañamiento con un video que explican sobre la alimentación saludable y muestran la clasificación de estos buenos alimentos que pueden ayudar mucho en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, y que nos ayuda mucho. Entonces especialmente es una nutricionista, una ingeniera de alimentos, la cual las dos nos van a explicar mucho acerca de esta importancia y que tenemos también que ayudarnos. Ahí nos explica un poquito también que nosotros hacemos una parte fundamental, entonces por eso me gustó y me llamó mucho la atención este video, porque ella habla también de la parte de psicología, de salud mental, cómo va relacionado también la parte de salud mental con esa buena alimentación, esos hábitos de estilos de vida saludable. Entonces por favor no se vayan a desconectar, yo me despido de una vez, porque los vamos a dejar en transmisión de este video que es espectacular. Espero que todos estén muy atentos y no se desconecten, sigamos. Recuerden que estamos ya van a ser las 4 de la tarde, faltan 20, pero igual para que dejemos lo que estemos haciendo en el momento o el espacio, lo que estamos preparando de pronto los alimentos, la comida, pero por favor quédense detenidamente aquí viendo este video, que yo sé que les va a ayudar mucho y nos va a ayudar a todos acerca de esta buena alimentación saludable o estilos de vida saludable. Entonces un cordial saludo y una feliz tarde para todos. Muchas gracias también a las personas también que nos acompañan día a día con estos programas de salud pública, también especialmente a las personas que nos acompañan de acá del canal ASOTV, que han sido pues personas que son muy asequibles como para realizar este tipo de intervenciones. Entonces finalizo entonces con este video y un agradecimiento para todos. Una feliz tarde. Las personas de los municipios que nos están sintonizando en este momento, mucho gusto. Mi nombre es Johanna Elena Cortés Torres, soy nutricionista dietista, también tengo una maestría en nutrición pública y soy la referente de nutrición de la Gerencia de Salud Pública. Hoy venimos representando el proyecto que se llama Fortalecimiento en Alimentación y Nutrición desde la Salud Pública, con un tema de mucho interés para ustedes en el campo de la alimentación y nutrición, y sobre todo pues en el marco de la pandemia COVID-19. Vengo con mi compañera aliada en el proyecto. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura Cristina Vivas Alzate. Soy ingeniera agrícola de la Universidad Nacional, estudiante del último semestre de maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Soy la profesional de apoyo en la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional del departamento. Y como les decía Johanna, pues estamos trabajando conjuntamente en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Y pues quería también agradecerles por su participación el día de hoy. Es muy valiosa para nosotros y espero pues este tema sea de mucho interés para ustedes. Bueno, entonces para dar inicio a esta temática que los convoca hoy, que se llama Alimentación Saludable en Inocuidad de los Alimentos en el marco del COVID-19. Es importante también hacer pues como la precisión de la necesidad de este tema por el marco de la pandemia COVID-19, con el fin de que los orienten unos conceptos generales que tienen que ver con alimentación saludable y haciendo énfasis en esos alimentos que son de interés o que se deben de consumir en este momento, debido pues a esa manera de prevenir o tener la infección del COVID-19. Y también tenemos una parte de inocuidad que nos parece fundamental para todo el tema de la manipulación y la preparación de los alimentos. Entonces vamos a iniciar.
Antes de entrar en materia en lo que les estaba comentando, es importante que en el concepto de alimentación saludable identifiquemos esos otros estilos de vida que también se consideran saludables. Entonces ahí tenemos a la actividad física, no consumo de tabaco ni alcohol y la salud mental. ¿Por qué lo citamos además de la alimentación saludable? Porque por más alimentación saludable que yo tenga, si esos otros estilos de vida no se trabajan ellos también, entonces no vamos a tener como el objetivo o el fin de tener una alimentación saludable. Ahí la importancia de que haya una interacción de todos estos estilos de vida a la vez. Siempre he sido pues como muy insistente en esa importancia del profesional de psicología con relación a la salud mental, en todos esos cambios que tienen que ver con prácticas alimentarias no saludables. Entonces, por eso creemos pues que esa parte es fundamental y son aliados de nosotros en el tema de la alimentación, porque de cierto modo nos permiten que la población cambie paradigmas o barreras que no van a facilitar una adherencia al tema de la alimentación saludable. Ahora sí, vamos a entrar en materia en el concepto. ¿Qué es una alimentación saludable? Ustedes pueden encontrar en diferentes medios o otras fuentes de información varias definiciones, pero el Ministerio de Salud y Protección Social nos define la alimentación saludable como aquella que nos va a aportar los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione bien, conservar la salud, que esto es muy importante. A veces se nos olvida que la alimentación es la garantía de tener un buen estado de salud y no le damos la relevancia que se debe. Además de eso, en situaciones de enfermedad, si tenemos una alimentación saludable, nos va a facilitar recuperarnos más fácilmente. Asimismo, minimiza el riesgo de enfermarnos, como lo mencionábamos en la introducción, nos garantiza esa capacidad de respuesta que se debe tener del organismo ante situaciones como la gestación, la lactancia, el crecimiento y desarrollo en el caso de los niños. Entonces, esta definición nos lleva a que alimentarnos saludablemente nos va a permitir gozar de un buen estado de salud, responder ante periodos de enfermedad y ante necesidades específicas del organismo. Además del concepto, es muy importante que también identifiquemos cuáles son esas características de una alimentación saludable. Entonces, primera característica, que sea adecuada en nutrientes y energía. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el consumo de alimentos del día sea acorde a nuestras necesidades que pueden estar condicionadas por muchos aspectos, que ahorita en otra definición que les vamos a dar, vamos a identificar cuáles son esos aspectos que van a determinar esas necesidades. Que sea balanceada en nutrientes y alimentos, esto es muy importante. ¿Y cómo logro yo que sea balanceada en nutrientes y alimentos? Con un consumo variado o una inclusión de diferentes grupos de alimentos en mi patrón de consumo del día. Además, que sea controlada en calorías para conservar el peso saludable. Esta parte también es indispensable porque a veces pensamos que si consumimos ciertos grupos de alimentos ya con eso basta. Es tanto la inclusión de los grupos de alimentos como el control de las cantidades de lo que me estoy consumiendo y la frecuencia de los mismos. Entonces, por eso debe ser controlada en esas cantidades, es decir, porciones, para que no tengamos un exceso de calorías, y moderada en alimentos que en exceso pueden ser perjudiciales para la salud. Acá, ¿a qué hace alusión específicamente? A las grasas, a los azúcares y a la sal como un aditivo que está muy relacionado con alteraciones como la hipertensión. Entonces, esos que les acabo de mencionar se han asociado a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, acá les trajimos este icono para la población colombiana, que es el plato saludable de la familia colombiana. Este plato saludable nos invita a tener un consumo proporcional de los grupos de alimentos. Entonces ustedes ahí observan frutas y verduras
con una gran proporción en el plato, cereales, tubérculos y plátanos, también con una proporción significativa, leches, carnes o fuentes de proteína también, y en menor proporción las grasas y los azúcares. Acá es importante que visibilicemos esa distribución que tienen esos grupos de alimentos en el plato saludable, lo cual nos invita a que estos grupos que tengan una mayor proporción son los que se deben de consumir en mayor cantidad durante el día. También citan el agua ahí como un aliado importante en ese concepto de alimentación saludable. Bueno, este es otro concepto que me pareció interesante traérselos en todo este tema de la alimentación saludable, porque a veces las alteraciones del estado nutricional se dan y de pronto no somos conscientes de que todas las alteraciones del estado nutricional, citando malnutrición por déficit o por exceso o por carencia específica, que en otras palabras es delgadez o desnutrición en los menores de 5 años. En el caso de exceso tenemos sobrepeso, obesidad y ya deficiencias de micronutrientes. Entonces a veces no somos conscientes de que esas alteraciones del estado nutricional se dan por un desbalance o un desequilibrio entre el consumo de alimentos y mis requerimientos. Miren que ahí está simbolizada una balanza. La balanza quiere decir que yo debo de consumirme lo que necesito. Miren, por ejemplo, los factores que pueden estar condicionando. Estos son algunos, porque sabemos que pueden haber muchos factores condicionantes de que mi consumo sea adecuado. Entonces hay factores económicos, culturales, factores relacionados con la parte de educación, factores sociales, y ya con relación a mis necesidades, que es el otro lado de la balanza, encontramos otros aspectos que van a determinar que mis necesidades sean diferentes: edad, actividad física, estado fisiológico, género. Entonces esta imagen que nos concluye, lo ideal es que mi consumo de alimentos y que esos factores que lo están condicionando sean favorables para que permitan que ese consumo sí responda a mis necesidades, y de esa manera tenemos una balanza equilibrada. Y una balanza equilibrada se ve reflejada con un peso saludable y que no hayan deficiencias de micronutrientes u otras alteraciones del estado de salud y nutricional. Y ahora vamos a entrar en materia en el tema de los grupos de alimentos. Y este tema me parece fundamental, y celebro pues que este proceso se haya dirigido a todos los municipios y secretarías de salud y hospitales, porque el tener una identificación de los grupos de alimentos facilita el consumo de los alimentos. En este momento estamos en el marco de la pandemia COVID, y lo ideal es que tuviéramos una alimentación saludable siempre, ¿cierto? No solo porque tenemos la amenaza del COVID-19, sino que alimentarnos saludablemente debe ser un estilo de vida de siempre. Y creo que el conocer los alimentos, cómo se agrupan y la importancia de esa agrupación y del aporte nutricional de los mismos nos permite hacer unas elecciones que contribuyan a alimentarnos saludablemente. Entonces acá tenemos dos grupos de alimentos protagónicos, que son las verduras y las frutas. Este grupo de alimentos, estos grupos de alimentos, la recomendación de consumo que se hace desde el Ministerio de Salud es 5 al día, 3 porciones de frutas y 2 de verduras. ¿Qué tienen de importante dentro del aporte nutricional? Son ricos en vitaminas hidrosolubles, como ácido fólico, vitamina C, y también otras en forma, por ejemplo, el betacaroteno, que es una provitamina A. También son ricos en fibra. Y hay algo muy importante en este grupo de alimentos, que son los antioxidantes. Los antioxidantes tienen un papel protagónico en toda esa prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y además de eso también nos dan otros beneficios: evitar el envejecimiento prematuro y ayudar a que de pronto no se den crecimientos anómalos de células, ¿cierto? Entonces este grupo de alimentos es fundamental, y ahí marca una relevancia la vitamina C, que esa la vamos a ver ahorita más adelante con relación al COVID-19, pero tener esa claridad de que si ustedes consumen algún alimento de este grupo, están
haciendo la selección del grupo de alimentos. Por ejemplo, me encanta la naranja, me encanta la papaya, me encanta el mango, consumo mamey, consumo maracuyá. Todo ese grupo de alimentos es muy amplio. Y también está el de las verduras, zanahoria, lechuga, repollo. Entonces, si tengo esa identificación de que se agruparon como ese término o ese grupo llamado frutas y verduras, quiere decir que si me consumo uno u otro, estoy obteniendo esos beneficios nutricionales. Otro grupo de alimentos importantes son las leches y derivados lácteos. Este grupo de alimentos son ricos en calcio, en fósforo, vitaminas liposolubles, la vitamina D, pues por todo ese protagonismo que tiene para la absorción del calcio, y también los probióticos, que sabemos que los probióticos son microorganismos vivos que se le agregan a la leche para tener unos cambios sensoriales, es decir, cambios en la consistencia, pero además de eso tiene unos fines en la salud. Los probióticos están asociados a aumentar la absorción del calcio de la leche, y además de eso también tienen un protagonismo en la preservación de toda esa salud del tracto digestivo. Entonces, por eso la importancia de tener un consumo de este grupo de alimentos. Acá quiero hacer una precisión importante, y es que los leches y derivados son importantes en todos los ciclos de vida, no solo pensar que los niños o los adolescentes son los que deben de consumir leche. Por cierto, el grupo permite que si yo tengo un diagnóstico de intolerancia a la lactosa, tome leche deslactosada. Si tengo un diagnóstico, por ejemplo, de dislipidemias, triglicéridos altos, colesterol alto y demás, consuma leche semidescremada o leche descremada. Entonces, es hacer más amigable los alimentos que están en este grupo, porque acá tenemos una gran variedad. Tenemos leche líquida, tenemos leche en polvo, tenemos yogures, tenemos kumis, tenemos queso, quesito. Todos estos son derivados de las leches y que aportan estos nutrientes que son tan importantes en todo el tema de la salud ósea. Con relación a las carnes, huevos y leguminosas secas, que ese es otro grupo de alimento muy importante, sobre todo en el tema del COVID, pues que ahora también lo vamos a ver. Tenemos que este grupo aporta proteína de alto valor biológico en el caso de origen animal, es decir, de las carnes, vísceras, y proteína de bajo valor biológico, proteína vegetal, que están las leguminosas. Hay una proteína fundamental y que ojalá pues en los niños y adolescentes se tenga ese consumo de huevo todos los días, porque la proteína de origen animal que está en el huevo es una proteína con un alto valor biológico, una proteína completa, y que de cierto modo es importante su consumo en este grupo de poblaciones. Acá en este grupo de alimentos también es importante fortalecer esa recomendación que se ha dado a lo largo de muchos años, de que siempre que consumamos leguminosas, como tienen un aporte significativo de hierro, pero ese hierro no es igual al que tiene la carne, acompañarlo de un jugo natural con una buena porción de fruta en ese jugo, no que sea pues pura agua, sino que haya una buena relación de fruta con agua, se va a aumentar la absorción de ese hierro por el aporte de vitamina C. Y que también cuando no hayan carnes, por cualquier circunstancia, el hecho de mezclar la leguminosa, es decir, el frijol, la lenteja, el garbanzo y la arveja seca, con el arroz, también forma una proteína, una estructura de la proteína parecida a la de la carne, y eso de cierto modo ayuda a su absorción. Estas son recomendaciones sencillas que podemos practicar a diario en nuestros hogares y que fortalecen toda esa respuesta de ese sistema de defensa del organismo. También tenemos los cereales, tubérculos y plátanos como otro grupo importante. Ustedes lo vieron en el plato saludable de la familia colombiana, que hay una gran proporción de este grupo, y es porque este grupo aporta energía, pero además de eso, los cereales integrales también aportan fibra, y hay otros que aportan algunos micronutrientes. Es importante tener cuidado con este grupo de alimentos porque a veces está muy satanizado y hay muchos mitos alrededor de él, y se ha optado por dejarlos de consumir. Cuando se dejan de consumir este grupo de alimentos, que está representado por cereales como
Por ejemplo, hay cereales listos para comer, que son los que conocemos de caja. Otros cereales como el trigo o los derivados de ese cereal. También ahí se incluye el arroz. También se incluye tubérculos como papa, como yuca, los plátanos en todas sus presentaciones. Todo este grupo es muy amplio y es importante identificarlos porque todos tienen un aporte nutricional similar, pero no se pueden dejar de consumir. Que yo voy a dejar de consumir cereales y voy a comer solo carne con verduras y dejar de comer los cereales no es lo más indicado, porque ese grupo de alimentos tiene ese protagonismo en ser esa fuente de energía y preservar la proteína, o sea, las funciones que la proteína ejerce en el organismo. Entonces, acá en estos 3 grupos de alimentos hay diferentes recomendaciones de consumo. Esas recomendaciones van a depender de las necesidades del individuo. Ahorita hablábamos, por ejemplo, que las frutas y verduras eran 5 al día. Eso es una recomendación para evitar la aparición de enfermedades crónicas, pero en las leches y derivados pueden oscilar entre 2 hasta 4 o 5 porciones. Carnes, huevos y leguminosas secas entre 1 o 3 porciones. Cereales, tubérculos y plátanos puede ir desde 4 hasta 14 porciones en los deportistas de alto rendimiento y demás. Entonces miren esos rangos tan amplios en esas recomendaciones, porque vuelvo e insisto, los alimentos se prescriben en unas cantidades dependiendo de la persona, ¿cierto? Como lo veíamos ahorita, de los requerimientos que tienen las personas o las necesidades, pero se habla de recomendaciones. Ya tenemos los 2 últimos grupos de alimentos, que son las grasas y azúcares. Las grasas en realidad también han sido muy señalizadas y más que decir 0 grasas es saber seleccionar el tipo de grasas que vamos a consumir. Entonces tenemos la referenciación de grasas saludables o grasas protectoras y grasas perjudiciales o grasas que no son tan saludables. Ahí hay que preferir las grasas protectoras que están representadas en alimentos como el aguacate, en alimentos como las nueces, las almendras, también en el salmón, que eso lo hemos escuchado también de muchas fuentes. Pero acá hay una recomendación muy importante y es que a veces pensamos que porque son grasas protectoras o alimentos con grasas protectoras los podemos consumir de manera desmesurada. Entonces nos excedemos en el consumo del aguacate, nos excedemos en el consumo de las nueces, las almendras y demás, y no tenemos presente que por ser grasas tienen un alto aporte calórico. Entonces yo no me puedo exceder, o sea que voy a comer lo que quiera, libre demanda, no, porque son protectoras, pero aportan calorías y por cierto las cantidades son más bien pequeñas, las porciones. Es importante también que las grasas tienen un papel protagónico en todo ese aporte de colesterol. El colesterol tiene pues unas funciones claras en todo el desarrollo neurológico, también todo el desarrollo hormonal. Entonces las grasas, los tejidos de sostén, las grasas en realidad hay que seguirlas consumiendo, pero teniendo esa prelación por esas grasas protectoras y tratando pues de no excedernos. También los aceites que conocemos, aceites de origen vegetal, preferir pues aceites de semillas como canola, evitar otros tipos de aceites que ya se connotan con mezclas de ácidos grasos, mezclas vegetales, y tener también presente que más que porciones en las grasas es que se preparen, pues optar más por preparaciones bajas en grasas, como evitar las frituras, y si se van a utilizar entonces optar por estas que acabo de mencionar. Con relación a los azúcares son un grupo de alimentos cuyo aporte es solo energía de fácil digestión. En los azúcares no vamos a encontrar vitaminas ni minerales. Acá citamos las gaseosas, citamos las bebidas azucaradas, se citan las chocolatinas, las maltas, juguitos de fruta, pues los jugos de cajita, todos esos jugos industriales. Ahí todos están citados como azúcares. Este grupo de alimentos, en realidad, si deciden no consumirlos, no se va a afectar su salud porque, como dice ahí, energía de fácil digestión, que se puede obtener de otros alimentos y que además de esa energía que aportan otros alimentos, también van a obtener vitaminas y minerales.
Entonces, en realidad es un grupo de alimentos que si se quiere dejar de consumir, no habría pues ningún riesgo para la salud. Y ya vamos a precisar en el marco de la pandemia COVID-19. Entonces, hay unas recomendaciones alimentarias para disminuir el riesgo de infección por COVID. La primera recomendación alimentaria que se está haciendo es la lactancia materna. Ustedes saben que la leche materna es la seguridad alimentaria en los primeros 6 meses de vida. Y a partir de los 6 meses, con alimentación complementaria hasta los 2 años y más. La leche materna en el marco de la pandemia COVID sigue siendo indicada. En ningún momento se ha dado la recomendación de suspender la lactancia materna. Por cierto, el Ministerio de Salud generó una adaptación a un lineamiento en la atención de las gestantes y precisó que las mujeres con sospecha de COVID-19 pueden amamantar a sus bebés con todas las medidas de protección, porque no está, no se ha identificado que la leche materna transmita el virus. Por lo tanto, está indicado tanto en aquellas que tengan sospecha, en las que tengan el COVID-19 confirmado. En esos casitos pueden haber unas mujeres complicadas, entonces hacen alusión a que se puede también optar por la extracción de la leche materna, ofrecérsela al bebé por medio de copitas o cucharas, y en caso de que haya una lactante, ya pues en una situación de gravedad, ya son condiciones ya muy específicas, ya el médico tratante toma pues como la decisión. Pero siempre hay que tener una prelación por la leche materna como ese alimento saludable para estos recién nacidos y para los niños y niñas hasta los 2 años y más. Es un alimento inocuo, suficiente, nutritivo y en la temperatura adecuada. Tiene un aporte de inmunoglobulina IgA que fortalece todo el sistema de defensa del bebé. Por cierto, se dice pues que los niños que son amamantados tienen menor riesgo de contagio por COVID-19. También aporta la lactoferrina, que es una proteína transportadora del hierro, lo cual permite que haya una mejor absorción del hierro, y el hierro también se ha asociado a tener todo este protagonismo en todo ese sistema de defensa o sistema inmunitario. Entonces, la primera recomendación, lactancia materna para los menores de 6 meses y para los mayores de 6 meses hasta los 2 años y más con alimentación complementaria. Hay otro, esto es un macronutriente porque el cuerpo lo necesita en mayor cantidad, que es la proteína. Entonces, la proteína tiene unas funciones claras que son estructurales, como la estabilidad de órganos y tejidos, funciones de transporte, fortalecimiento del sistema inmunitario, porque muchas de estas proteínas que tienen esa función de transporte tienen un papel protagónico en ese sistema inmune. Además de eso, participan también en los mecanismos de defensa y protección. Entonces, acá la recomendación es a consumir alimentos fuentes de proteína. ¿Que dónde las encontramos? Leches, huevos, carnes, sustitutos y leguminosas. Ahorita esa recomendación que les hacía de esa mezcla con la leguminosa, es decir, el frijol, la lenteja, el garbanzo, con el cereal, de cierto modo, minimiza el tener un déficit de consumo de proteína en esos contextos de hogar donde no tengamos forma de adquirir carne, ¿cierto? Entonces ahí se recomienda que haya un consumo adecuado de esas proteínas. Ejemplos de porciones, que a veces es una inquietud que tenemos. Bueno, a mí me dicen que consuma leche, pero ¿cuánto es una porción de leche? Los que han ido donde el nutricionista ya tienen claro todas las porciones de los alimentos. Las personas que no, a veces se les dificulta saber cuánto es que me debo de consumir. Entonces, ejemplos, leche líquida, un vaso mediano, más o menos son de 180 a 200 mililitros. Carnes, 1/5 de libra, sea carne de res, carne de cerdo, la pechuga si es pollo, el pescado, un filete, siempre se habla de 1/5 de libra. Y ya leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzo y demás, hay una recomendación que es un cucharón pequeño. Estos pues unos ejemplos porque en realidad son muchos alimentos y cada uno tiene su porción. Entonces acá el mensaje, a comer alimentos fuentes de proteína. Hay otro, este sí es son micronutrientes, vitamina A y vitamina E, son vitaminas liposolubles. ¿Por qué se llaman micronutrientes? Porque el cuerpo los necesita en menor cantidad
pero también ejercen funciones muy importantes. Entonces tenemos que al menos la vitamina A tiene una acción importante en la visión, en toda esa salud visual. Está de manera, se llama betacaroteno o provitamina A, cuando están las fuentes vegetales como las verduras de color naranja. En este caso pues citamos un ejemplo como la zanahoria. Tienen una acción antioxidante porque protegen el daño de células y tejidos. Y esa acción también las hace protagónicas en todo este tema del sistema de defensa o sistema inmunitario. Entonces es importante consumir fuentes de vitamina A y vitamina E. Los tenemos en alimentos como leches, huevos, carnes, frutas y verduras de color naranja y aceites de origen vegetal. Entonces ahí ya hay una recomendación clara. Hay que priorizar el consumo de estos alimentos. Ejemplos de porciones, vuelvo y cito la leche, ya la había dicho, la carne también, el huevo una unidad, zanahoria una unidad pequeña, mango una unidad mediana. Entonces ahí tenemos pues algunos ejemplos de esos alimentos que podemos identificar y podemos consumir para tener todo ese fortalecimiento del sistema inmunitario. Hay otro micronutriente protagónico en este tema que es el zinc. El zinc se comporta como un complemento esencial que participa en la respuesta del sistema inmune del organismo. El zinc se ha denotado como un cofactor, es decir, que es esencial para que se den otras funciones y en el marco del sistema de defensas es muy protagónico. Los alimentos que son fuentes de zinc, citamos a las leches, a los huevos, a la carne, cereales integrales. Y por eso decía que ese grupo de cereales, tubérculos y plátanos, cuando son integrales, tiene un aporte importante de minerales, entre ellos el zinc. También algunos cereales que son fortificados, porque hay algunas harinas fortificadas y se les agrega el zinc. O leguminosas también se ha asociado a tener un aporte significativo de zinc. Ahí de pronto, de porción diferente a las que hemos hablado, el pan integral, una tajada es una porción. Cuando hablamos de pan tajado, ya si hablamos de pan pues bola o así, es una unidad mediana. Y el protagónico, que sí hemos hablado siempre, hay que consumir vitamina C para fortalecer el sistema de defensa. Es que la vitamina C participa en la respuesta inmune del organismo, tiene una acción antioxidante, evita el daño celular. La vitamina C, ¿dónde la encontramos? Frutas en general. Podríamos hablar de que todas las frutas son fuentes de vitamina C. Fuente, es decir, que aporta el 10% o más de las necesidades de ese micronutrientes en el organismo. Ahí citamos unas frutas que son ricas, o sea, que tienen un aporte más significativo, como la papaya, la guayaba. La guayaba es la fruta reina. Ojalá consumiéramos guayaba todos los días y esta recomendación se la hago a estos municipios donde hay una gran producción de guayaba y las guayabas se pierden en los solares y no hay una buena utilización de esa fruta, que es muy nutritiva. Se habla de que es una fruta reina porque es fuente de muchas vitaminas y minerales. Entonces ahí la recomendación a comer guayaba y no la dejen perder allá donde tienen el cultivo. Verduras en general también se citan como fuentes de vitamina C. Y cítricos, pues que los cítricos en realidad siempre se han asociado a tener este aporte importante de este micronutriente, de esa vitamina. Tenemos ahí unos ejemplos: mandarina, una unidad grande, papaya, una tajada delgada, piña, una tajada delgada. Y miren la guayaba, la fruta reina, 2 unidades medianas. También hay otra que me parece importante citar, que es la espinaca. La espinaca es una verdura también que se connota reina porque tiene un gran aporte de muchas vitaminas y minerales. Entonces son alimentos que a veces están en nuestra disponibilidad en el hogar y que no le vemos la relevancia, las dejamos perder y optamos por otras que son más costosas, que no son de nuestra producción local y que no tienen un aporte nutricional tan significativo. En este tema de frutas y verduras siempre he sido muy insistente en que las frutas y las verduras no solo son manzana, durazno, fresas, uva chilena, kiwi, porque esa es una idea que se tiene.
Cuando a mí me dicen coma frutas y verduras, ah, no, eso es muy costoso. Claro, si te vas a ir a consumir, esas que estoy mencionando son costosas. Pero si yo optimizo la producción local, las frutas de cosecha, las verduras de cosecha que hay en los municipios, eso de cierto modo me va a facilitar tener un acceso constante a las frutas y las verduras y tener una disponibilidad adecuada de frutas y verduras y un consumo adecuado de frutas y verduras, que en este tema del COVID son protagónicas, porque, como lo decíamos, tienen todo como esas funciones en ese mecanismo de defensa. Además de eso, por el aporte de antioxidantes, el aporte de fibra, ricas en agua, ¿cierto? Hay muchas bondades de las frutas y las verduras, que ya ahorita con Laura nos va a hablar de la inocuidad. Entonces, como son alimentos que casi que se consumen directamente, hay que tener unas medidas de higiene adecuadas con ellas, ¿cierto? Bueno, y después de haberles contado todos esos conceptos, qué es una alimentación saludable, cuáles son las características, qué es el estado nutricional, cuáles son los grupos de alimentos, los alimentos protagónicos en el tema del COVID-19, esos son algunos, porque pueden haber muchos más, pero quise traerles estos a modo de ejemplo, porque si tenemos toda esa información, no nos alimentamos saludablemente, ¿cierto? Entonces ahí viene la invitación para que siempre, y esto es una recomendación que hago en todos mis procesos de fortalecimiento, siempre que se haga educación nutricional o educación en alimentación, hay que saber cuáles son esas barreras o esos contextos de la comunidad que se pueden volver condicionantes para que sean adherentes a esas recomendaciones. Entonces acá citamos 3 específicamente. Conducta alimentaria, no podemos dejar de lado que toda la persona que se está abordando o a quien se le está dando una recomendación tiene una conducta alimentaria aprendida en sus primeros años de vida, y eso es una actitud que él tiene hacia el alimento. Entonces yo a veces puedo recomendar, como le decíamos ahorita, frutas y verduras, sí, son muy saludables, pero a mí nunca me enseñaron a comer frutas y verduras. Eso de cierto modo me condiciona que esa persona sea adherente, y eso hay que conocerlo y eso hay que saberlo. Por eso hablaba al principio de la importancia de generar esas articulaciones con el profesional de psicología para hacer como una sensibilización, una introyección de la importancia del autocuidado, porque en realidad nosotros podemos dar muchas recomendaciones, pero quien toma la decisión de llevarlas a cabo o no es el individuo, ¿cierto? Es cada uno. Factores económicos, indiscutiblemente hay contextos municipales, regionales o contextos de hogar donde las condiciones económicas dificultan el acceso a alimentos con alto aporte nutricional. Y sumado a eso, no solo el acceso, también viene detrás todo ese proceso de conocimiento que tengo yo al respecto que me permite hacer una buena elección o una adecuada decisión de compra. Entonces a veces se le da prioridad a otras necesidades básicas y lo que queda es para comer, y ese poquito que me queda no es suficiente, y cuando llego a elegir no tengo un proceso de formación adecuado, ni he sido capacitado al respecto o no he participado porque no lo he visto necesario. Entonces elijo alimentos que son más favorables pero no tienen aporte nutricional significativo, y esto ha pasado mucho porque se ve a diario. Por ejemplo, en este momento que hablamos de las frutas, las verduras, las leches y demás, mire que a veces se opta por gaseosas, no faltan los litrones de gaseosas en el hogar, cuando ese dinero se puede destinar a comprar frutas de cosecha que me permitan hacer jugos naturales, pero culturalmente eso no lo tiene introyectado a la persona y prefiere consumir sus gaseosas. Y lo más triste, en sus solares hay frutas, pero van y se toman sus gaseosas. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque son condicionantes en el momento de esperar que la comunidad o nosotros mismos seamos adherentes a recomendaciones alimentarias. También está el factor cultural. Yo no puedo dejar de lado el enfoque étnico ahí. Los indígenas tienen unas culturas propias y eso de cierto modo también va a condicionar esa adherencia o no a esa recomendación que se está dando. Por eso ojalá se tuviera la posibilidad de conocer los contextos y con base a esos contextos generar esas recomendaciones ya en los territorios.
Y ya para terminar esta parte de la alimentación saludable, unos tips para tener muy en cuenta. Consuma alimentos variados y nutritivos diariamente, ya sabemos cuáles son. Con menos grasa mejor se pasa, esto en el tema de evitar las enfermedades crónicas. Apuéstele a 3 frutas diarias y 2 de verduras. Prefiere alimentos integrales. Y con los integrales aprovecho para hacer también una precisión. Si yo consumo harina integral, no es que no me aporte calorías y que voy a disminuir de peso, porque eso es otro mito que se tiene. Entonces las harinas integrales son ricas porque tienen vitaminas y minerales, y el aporte de fibra integral ayuda a la digestión, tiene otros fines, otros beneficios en todo ese tracto digestivo, pero no es que me van a bajar de peso. Eso es una claridad. Por cierto, el aporte calórico de una porción de fibra integral es un poquito más que una harina integral, es un poquito más que una harina refinada, o sea, la harina pues blanca. Cuide su alimentación, ningún exceso es sano, y esto aplica para todos los grupos de alimentos. No nos podemos exceder, porque el exceso es lo que nos lleva a aumentos de peso. Descubra la aventura de la verdura. Evite el consumo de bebidas azucaradas, esta sí es clara. Dígale adiós al salero. Eviten agregar sal de más después de preparar los alimentos. Buena higiene y manipulación de alimentos, que ya lo vamos a ver con Laura. Y bien informado, bien alimentado. Esto sí es clave. Cuando les den información, tengan criterio de dónde proviene esa información para saber si la adopto y la aplico o no. Bueno, muchas gracias. Este era pues como ese abordaje desde lo que es alimentación saludable. Ya doy paso a mi compañera, que les va a hablar de todo ese componente de inocuidad. Bueno, entonces, hablando pues, como les decía Joana, de una alimentación saludable, en el marco de la pandemia también es muy importante que, además de consumir alimentos saludables, sean unos alimentos seguros, los cuales no presenten ningún riesgo para la salud, adicional pues al que ya estamos padeciendo en el mundo. Y dentro de esta parte de inocuidad, pues quiero como darles una introducción y también unas pequeñas pautas que se pueden seguir a la hora de abastecernos, porque cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de un acceso a los alimentos, de una disponibilidad que hay en el mercado, y para poderlo lograr, las personas deben de salir de sus casas, desplazarse a las centrales de abasto y demás. Entonces, dentro de esta práctica hay una serie de recomendaciones que se deben hacer o que se deben llevar a cabo para poder llevar al hogar unos alimentos seguros. Y cuando hablamos de inocuidad, estamos hablando como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos. Entonces, como lo dice la definición, inocuidad no solamente trata la parte de la distribución, sino que es toda la cadena de producción, desde la producción agrícola, con las buenas prácticas agrícolas, hasta la producción en la empresa donde se están procesando los alimentos y el expendio de estos. Y estas medidas se toman con el fin de asegurar que, una vez ingeridas, no representen un riesgo para la salud. Cuando hablamos de inocuidad, entonces lo que estamos buscando básicamente es la salud del consumidor, porque una enfermedad o una intoxicación por alimentos puede conllevar a un problema de salud pública. Acá básicamente entonces empezamos a introducirnos en las investigaciones que se han hecho, las agencias internacionales, acerca de los alimentos, qué relación tienen los alimentos con el COVID, y encontramos que hasta la fecha no hay ninguna evidencia que diga que los alimentos pueden transmitir el virus. ¿Por qué? Porque el alimento no tiene, las frutas, las verduras, no tienen las condiciones necesarias para la proliferación del virus, así como de otros microorganismos patógenos que sí están presentes en los alimentos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO,
nos dan un parte de tranquilidad en esta parte y dicen que no hay condiciones, los alimentos no son el huésped definitivo del virus. El virus solamente puede sobrevivir en condiciones, pues las condiciones solamente las puede encontrar en animales y en humanos. Y la transmisión se da básicamente por las gotas que salen de la boca en el momento en que estornudamos, tosemos o estamos en comunicación con las demás personas. Pero de esta manera no dejan de lado que hay una serie de medidas de higiene personal que se deben intensificar en el marco de la pandemia, porque se ha encontrado que no son el vehículo, pero en superficies sí se han hecho también unos estudios y definitivamente las superficies sí pueden estar contaminadas. Y cuando hablamos de superficies, pues estamos hablando de todos los lugares donde se están exponiendo los productos, en el supermercado o en la tienda de barrio. Entonces todas las superficies, sean de metal, de madera, de acero inoxidable, de plástico, tienen ya también su debido estudio y han encontrado que el virus encuentra unas condiciones óptimas para sobrevivir ahí hasta 72 horas. También acá en este documento que dice COVID-19 e inocuidad de los alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias, pues hacen un poco más de énfasis en las orientaciones que deben seguir las empresas de alimentos para estar operando en el marco de la pandemia, porque sabemos pues que estas empresas no pueden parar, porque de lo contrario pues sufriríamos un desabastecimiento. Entonces ahí también nos hablan de hacer un curso de disposición de residuos e higiene alimentaria, que me parecería pues importante que también se hiciera en cada uno de los hogares, porque sabemos que una mala disposición de los residuos sólidos puede llevar a la proliferación de plagas y otros insectos como roedores y demás, que también pues presentan un riesgo para la salud. Entonces, entendiendo pues que el alimento no es un huésped del virus, pero encontramos que puede ser el vehículo por medio de una contaminación cruzada. ¿Y qué es la contaminación cruzada? Es un proceso por el cual los alimentos entran en contacto con otras sustancias ajenas del alimento y se contaminan. Entonces este es el caso de las superficies, y ahí en la fotico vemos que a veces esta práctica dentro de las casas se ve, y es que la tabla de cocina que se usa para cortar las carnes, para cortar el pollo y demás, es la misma que usamos para hacer preparaciones de frutas y verduras. Ahí el pollo en general, todas las carnes tienen una sustancia que es muy rica para la proliferación de estos microorganismos. Y de igual manera también las verduras, pues cuando no tienen un proceso debido de desinfección, entonces la superficie ya queda contaminada con algunas sustancias que vienen desde la agricultura. Y no tenemos la práctica de limpiar después de cada uno de los procesos que lleva cada uno de estos alimentos. Entonces, en este momento puede darse una contaminación cruzada. Un ejemplo más claro es, por ejemplo, que un alimento cocido, ya sea un pan o algo, entre en contacto con la sustancia que está desprendiendo, por ejemplo, la carne. Y ahí, en esta agua-sangre, hay una cantidad de microorganismos que solamente podemos inactivar con las altas temperaturas. Por eso, cuando hablamos de cárnicos, hablamos siempre de que la carne se debe consumir bien asada. Esto es con el fin de inactivar todos estos microorganismos. Y ahí también les dejo como el titulito de un trabajo de investigación que se hizo para mirar cómo es la estabilidad del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-CoV-1, que el SARS-CoV-2 es el que produce el COVID-19, cómo es la estabilidad en algunas superficies
o materiales de las superficies. Y en este estudio claramente encontraron que en cobre el virus puede durar hasta 4 horas y este es uno de los materiales más importantes porque es un material el cual vemos está presente en las monedas, es el material del cual están hechas las monedas. Entonces sabemos que las monedas también pueden ser un foco por el cual se puede transmitir el virus. En cartón dura hasta 24 horas y en acero y plástico hasta 72 horas. Entonces la importancia de, y cuando estemos dentro de la cocina preparando los alimentos, todo el tiempo usar desinfectantes que puedan estar eliminando este peligro en nuestros hogares. Listo, entonces como ya les dije, no es un vehículo no es un huésped para el virus COVID-19, pero también los alimentos sí son un riesgo para la salud porque pueden desencadenar enfermedades transmitidas por los alimentos, que son las ETAs, y estas son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos patógenos. Estas enfermedades pueden intensificarse en infecciones, intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. Entonces, las enfermedades transmitidas por los alimentos son 2, infecciones o intoxicaciones. La diferencia es que en la infección estamos como ingiriendo los microorganismos vivos patógenos y en la intoxicación lo que ingerimos son las toxinas que ellos desprenden dentro del alimento. Así la bacteria ya no esté presente en él. Entonces, por intoxicaciones, un ejemplo claro es que a veces en las casas tenemos la práctica cultural que se está dañando o cualquier alimento, sea un tomate, y vemos la parte que ya se pudrió, eliminamos esa parte y nos comemos la otra porque de apariencia vemos que todavía está apta para el consumo. Pero lo que no sabemos es qué toxinas de pronto se pudo desprender o pudo desprender el microorganismo que estaba presente en la parte que ya estaba mayugada o estaba aporreada. Entonces ahí la importancia de no consumir estos alimentos cuando veamos que una partecita ya se pudrió o ya llegó como a su punto de madurez excesivo, pues es mejor que la desechemos porque definitivamente también hay presencia de unas toxinas. Y estos síntomas van desde vómito, diarrea, fiebre y se pueden intensificar de acuerdo a la cantidad de bacterias o toxinas presentes en el alimento que consumimos. Entonces así la importancia de cuidarnos a través de la alimentación, de hacer la adecuada desinfección de los alimentos en el momento en que los vamos a consumir. Y acá les quería mostrar algunos factores de riesgo de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Estas fueron ya avaladas por el INVIMA y encontramos que están asociadas a materias primas y alimentos de origen no seguro, a equipos y utensilios contaminados, como les contaba ahorita, presencia de plagas, por eso también la importancia de la disposición adecuada de los residuos, prácticas de higiene personal deficientes, y cuando hablamos de estas prácticas de higiene estamos hablando específicamente del manipulador de alimentos, el cual también debe cumplir unas condiciones específicos para garantizar que estos alimentos no causen ningún daño a la salud, temperatura de cocción inadecuadas, temperaturas de conservación inadecuadas, deficiencias en la calidad del agua, signos de enfermedad o evidencias de lesiones en los manipuladores de alimentos y la contaminación cruzada, de la cual ya hicimos referencia. Y entonces ya como parte final de todo esto, entonces estas son las 5 recomendaciones que se dan para preservar la inocuidad de los alimentos dentro de los hogares, dentro de las empresas alimentarias, pero en este momento pues lo vamos a enfocar básicamente a las necesidades que tenemos en nuestra cotidianidad. Y es mantener, las 5 claves empiezan por mantener la limpieza,
como le decíamos ahorita, utensilios, estructuras, todo lo que tenga contacto con los alimentos. Separar alimentos crudos y cocinados, esto con el fin de evitar la contaminación cruzada. Cocinar completamente los alimentos de manera que lleguemos a una adecuada temperatura que inactive estos microorganismos patógenos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras. Y entonces estas pues son básicas para que los consumidores, como responsables de la seguridad en los alimentos, pues se tengan en cuenta día a día. Y ya entrando más en materia, como cuáles son estas prácticas que se deben tener. Entonces, cuando decimos mantener la limpieza, lavar y desinfectar todas las superficies que tengan contacto con los alimentos. Las manos también deben de lavarse antes, durante y después de todo la manipulación de los alimentos. También después de que entramos al baño debemos hacer el lavado frecuente de manos, porque tampoco se ha asociado pues que el virus se pueda transmitir a través de heces fecales, pero estas sí pueden, si quedan en las manos. En el momento en que manipulemos los alimentos, pues hay otras enfermedades como las ETAs, transmitidas por las E. coli, que son las que están presentes en las heces fecales. Mantener los animales domésticos fuera de las zonas de preparación de alimentos, esto con el fin de evitar cualquier riesgo de contaminación física. Cuando hablamos de contaminación tenemos 3 fuentes y son la química, la física y la biológica. Cuando hablamos de biológica ya hablamos de microorganismos patógenos. Cuando hablamos de física son todas aquellas sustancias que pueden llegar al alimento de manera, sin buscarlo. Y son, por ejemplo, los pelos de animales, también pelos de humano, accesorios como aretas, anillos, pulseras, que estas cuando se esté preparando los alimentos no se deben utilizar. Y cuando hablamos de contaminación química, hablamos de aquella contaminación que se da, por ejemplo, por desinfectantes mal enjuagados dentro de la cocina. También hablamos de separar los alimentos, ya les dije, esto con el fin de eliminar la contaminación cruzada, lavar los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos y utilizar un plato limpio para los alimentos cocinados, siempre hacer pues como esa diferenciación. Ojalá en todas las cocinas tuviéramos una tablita para picar que sea solamente para carnes y una para verduras, pero si no hay la posibilidad, pues tener como esa práctica de estar lavando los utensilios cada que vamos a procesar un alimento diferente. Separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudo de los demás alimentos. No podemos pues como darnos el lujo en este momento con todo esto de la pandemia y además también adquirir una enfermedad por transmisión de los transmitida por los alimentos por estas malas prácticas. Cuando hablamos de cocinar completamente, hacemos referencia a cocinar estos alimentos, especialmente las carnes rojas, hasta que estén completamente consistentes. Como les contaba ahorita, los microorganismos patógenos se inactivan a temperaturas superiores a 70 grados centígrados. Entonces, esta práctica se debe hacer para eliminar toda esta carga microbiana. No dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Y tampoco descongelar los alimentos y recongelar. Siempre los alimentos se deben descongelar una vez se vayan a consumir y se debe descongelar en temperaturas de refrigeración, no se debe descongelar a temperatura ambiente. Mantenga la comida muy caliente antes de servir a mayores de 60 grados centígrados, porque a estas temperaturas el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene.
También hablamos ahí de mantener los alimentos en las temperaturas adecuadas. Si hay algunas zonas que conocemos que no tienen acceso a una nevera, a un refrigerador, entonces también debemos empezar a hacer las prácticas de comprar los alimentos que se vayan a consumir el mismo día, con el fin de no tener alimentos a unas temperaturas que no son adecuadas y evitar todos estos riesgos. Cuando hablamos de usar agua y materias primas seguras, pues esta es una práctica ya se conoce y es lavar las frutas, las verduras y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. También debemos tener tenemos que tener como la precaución de lavar aquellas frutas, aunque tengan una cáscara de cobertura, que no se vaya a comer. Por ejemplo, las mandarinas. Cuando hablamos de las mandarinas pensamos que es un alimento inocuo, totalmente inocuo, porque tiene una cáscara gruesa que la está cubriendo de todos los agentes externos, pero no tenemos en cuenta que vamos a coger la mandarina y la vamos a manipular. Cuando la cogemos para quitar esta cáscara, pues ya estamos teniendo la contaminación en las manos. Después cogemos, removemos la cáscara y cogemos la mandarina y no la comemos, ya la suciedad quedó en nuestras manos. Entonces, por favor, también lavar las verduras que tienen cáscara de cobertura. Y usar agua segura o tratarla antes de emplearla en el proceso de transformación de los alimentos. Esto también va para el caso de cuando elaboramos hielo, se debe hacer con agua potable. No debemos usar agua de la canilla en los lugares donde el agua no es potable, porque a temperatura de congelación pues estamos inactivando, pero cuando vamos a tomarnos y el hielo se descongela, pues ahí obviamente ya tengo toda mi carga microbiana. Y las recomendaciones que tenemos para establecimientos de venta de alimentos al por menor, y esto también es para el consumidor que va y compra sus alimentos, es lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios en contacto con los alimentos. También es importante realizar una lista de los alimentos que necesitamos con el fin de ir y comprar específicamente aquellos que sean de urgencia en el hogar, y también con el fin de estar menos tiempo en exposición dentro del establecimiento. Exigir el lavado de manos a menudo o el cambio de los guantes antes y después de tocar los alimentos. Se recomienda que en los establecimientos donde, por decir, haya expendio de frutas, el comprador no llegue y manipule todas las frutas antes de comprarlas. Se sugiere que por favor solamente se toquen o se cojan aquellas que se van a incluir en el mercado. Hacer como una exposición visual básicamente, y ahí sí empezar a coger, porque como les decía ahorita, el virus se puede transmitir por superficies contaminadas. Entonces, si la persona no sabe, es asintomática, toca todos los alimentos, después vuelve y deja sus alimentos en el lugar, la otra persona que ha llegado al supermercado va y coge esos alimentos, no tiene la precaución de lavarse y de hacer todo lo que estamos hablando, entonces ahí ya está el virus presente. Entonces se recomienda que hacer un escaneo visual de cuáles son los alimentos que se van a llevar y solamente coger específicamente aquellos que voy a incluir. Limpiar y desinfectar los mostradores y utensilios de autoservicio. Dibujar marcas en el suelo para asegurar la distancia física. Instalar medios de pago sin contacto, como les decía ahorita. El cobre, que es el material de las monedas, también es un material en el que se puede mantener el virus por más de 4 horas. Instalar dispensadores de soluciones hidroalcohólicas. También, después de comprar los alimentos, cuando lleguemos a casa, hacer una adecuada desinfección de los mismos antes de almacenar en el refrigerador o en las alacenas o los lugares que tengamos dispuestos para este fin. Y si usamos bolsas reutilizables,
también tener la precaución de lavarlas después de llegar del supermercado y antes de hacer la próxima compra. Y ya por último, estas son algunas esta es como una cartillita que sacó el INVIMA para todas las personas que van a hacer sus compras día a día y que deben tener en cuenta para esta práctica. Entonces, como les decía, mantener la distancia dentro de las cajas, evitar realizar compras en compañía de niños o adultos mayores, no comprar alimentos envasados que presenten alteraciones en su empaque, totalmente sellados, seleccionar frutas y verduras frescas que no estén estropeadas, sobremaduradas o dañadas. Si algún alimento que requiere congelación, cuando llegamos al mercado no lo encontramos en estas temperaturas, evitar la compra de estos alimentos. Revisar que los productos congelados no tengan escarcha o cristales de hielo, ya que pueden indicar un almacenamiento prolongado o una rotura en la cadena de frío. Y también muy importante, cuando hablamos de inocuidad, organizar la nevera. Las frutas y verduras deben estar en la parte superior, todo lo que pueda como carnes y que pueda desprender alguna sustancia deben estar en la parte inferior con el fin de no contaminar los alimentos, y ya todo lo que son productos empacados en la parte superior. Y como les decía ahorita, realizar las compras en el menor tiempo posible, y aquellos alimentos que requieran refrigeración o congelación deben de ser los últimos en comprar para no alterar esta cadena de frío por mucho tiempo. Ya con esto pues terminamos toda la parte de inocuidad de los alimentos, y si tienen alguna duda. Bueno, esa era pues como la temática que les queríamos dar a conocer hoy en el marco de la pandemia COVID-19. Nuevamente reitero la invitación a que el tema de la alimentación saludable y la inocuidad debe ser un tema de interés de siempre, no solo en el marco de esta pandemia, sino que siempre tenemos que interesarnos por alimentarnos saludablemente y aplicar todas esas medidas de higiene y para tener alimentos inocuos, como lo explicó Laura. Veo que nos dicen que no hay inquietudes al respecto. Entonces, muchas gracias por la atención, por la disposición. Igual desde la Gerencia de Salud Pública estamos prestas a todas esas asesorías específicas en estos temas que hoy les planteamos, y desde el proyecto de nutrición pues específicamente también estamos pues como con esa capacidad de acompañarlos, asesorarlos en todos esos temas que ustedes necesiten en sus territorios. Bueno, un feliz resto de día. Muchas gracias.